Y yo, Brandon Misael. Cámbiale. Primero vamos a ver qué es un asentamiento diferencial. Dice que según el CTE, que es el Código Técnico de la Edificación, lo define como la diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la cimentación, y esa diferencia de asiento o desestabilización de la cimentación de un edificio puede estar propiciada por diversas causas con origen en el terreno o errores de proyecto. Y esto se da más se puede observar cuando se hacen las grietas o cuando se empieza a ver una inclinación de una estructura. Asimismo, los asentamientos diferenciales son los movimientos o desplazamientos relativos de las diferentes partes de una estructura a causa de un asentamiento irregular de la misma, provocados por un desequilibrio de esfuerzos en el suelo, ocasionando agrietamientos en las paredes, colocación desigual de las columnas de un edificio o de las cimentaciones que puede ocasionar daños a la estructura. El daño ocurre cuando la cimentación se hunde en las diferentes áreas en tiempos diferentes. Y otro ejemplo se podría dar cuando existe un exceso de humedad en el suelo y no se hizo un un estudio de suelo, movimientos de la cimentación, un desequilibrio entre un lado de la estructura y el asentamiento y se provocan las grietas. Siguiente. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno, yo sí te puedo Ok. escuchar. Es que como que se oye cortado. Bueno, a ver si me escucha. Las principales causas de un asentamiento, como ya lo había explicado mi compañero, pues básicamente son el cálculo incorrecto de la estructura. Esto se refiere al colocar las columnas, cuando no se hace un nivel de, de alguna plataforma o de alguna base, que tenga un nivel mismo propio bien compactado, pues se da esto de los malos cálculos. Terrenos con diferentes características geotécnicas, no solamente con estas características, sino como lo dijo mi compañero también cuando no se hace un buen estudio de la humedad del suelo, sobre la misma compactación, pues también se pueden generar este cierto tipo de fenómenos. La cimentación del edificio en terreno inadecuado es una generalización de lo que ya les mencioné ahorita. La ampliación de plantas o cargas, cuando se le carga más peso del debido hacia una estructura que ya está calculada para cierto tipo de grosor entre losas de entrepiso, bases y subbases. Creo que ahí también es un factor. Descenso del nivel freático. Si ponemos una casa, ya sea al lado o sobre un canal freático, el agua freática pues es más que nada la que llevan los arroyos, canales, etcétera, donde se almacena mucha humedad y pues generalmente donde ocurren los famosos deslaves, se conocen así. El lavado del terreno por un aporte excesivo de agua, parecido a los deslaves, desecación del terreno en periodo estival debido a altas temperaturas y a una sequía prolongada. Sí, pues hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, hacemos cierto tipo de obra, con la humedad hay cierto material que se expande y con el frío o sequedad, sequía, por así decirlo, se contrae el mismo material y pues un material al estar expuesto a ciertos cambios de temperatura, pues tiende a deformarse luego las capas que ya están compactadas y generar este tipo de fenómenos. Sobrecarga por sobrelevación o modificaciones estructurales sin refuerzo previo de las cimentaciones, excavaciones realizadas en las proximidades de las cimentaciones. Esto ya va más como factores externos, de donde, por ejemplo, si está tu casa en una calle muy transitada o algo que deba ser reparada y pues lleguen a fracturar alguna capa o concreto de tu casa cuando están reparando la calle, pues ahí se puede dar
alguno de estos asentamientos. Sí. Cercanía de árboles al inmueble, sí, cuando por ejemplo las ramas crecen y se fractura el concreto, lo levantan y pues por ahí se puede filtrar la humedad, el agua, etcétera. Vibraciones inducidas por tráfico pesado o ferroviario en las inmediaciones del edificio. Esto ahorita lo estamos viendo de un modo pues estructural y eso, pero eso último va más que nada como a los baches de las carreteras. Eso también podría ser un asentamiento porque no está bien, podría decirse, compactado el terreno y cuando, no sé si han visto que cuando hay mucha humedad en los puentes, etcétera, si han pasado por el lago de Morelia, han visto que el agua de Cuitzeo por ahí. Se da mucho los baches porque no se da bien la compactación por lo mismo de que tiene mucho movimiento el agua y por los pescadores, las máquinas, etcétera, y pues ahí se va deslavando y se van generando las grietas y baches. Este es un ejemplo de lo que les mencionaba antes, mi compañero Brandon, de la diferente posición de las columnas cuando no se tiene bien un nivel. Estas pues son las columnas y las zapatas. En este caso, pues el asentamiento diferencial, más que nada tiene su nombre por la diferencia rotativa de los ángulos. Esta imagen, pues aquí deja muy claro ver que cuando no se hace bien el estudio de suelos, no se compacta bien la estructura, pues se puede ocurrir un asentamiento diferencial. Aquí lo marca el asentamiento diferencial y la rotación relativa, es más que nada una acción de cuando no está bien compactado y se mueve, así tenga pilotes, tenga s- eh, zapatas muy reforzadas, etcétera. Eso va a ocurrir cuando no se hace bien un estudio de suelos. Y pues más que nada, un ejemplo en la vida real de esto, no necesitamos irnos a bardas o a casas, sino pues la muy famosa Torre de Pisa en Italia. Este es el fenómeno que le ocurrió, entre muchos otros. Por eso la Torre de Pisa está así, porque en esos tiempos pues, no se hacía bien exactamente lo que era un estudio de compactación, un estudio de suelos, y pues prácticamente fue lo que pasó. Leí recientemente que fue tan mal el estudio que últimamente parece que habían encontrado grafito, que es lo que se usa para las puntas de los lápices. Es un material muy, pues no se compacta muy bien, por así decirlo, tiene cierto grado de que se resbala, pues por así decirlo. La solución para los asentamientos, ya sean diferenciales o sean de cualquier otro tipo, más que nada es de, bueno, ahorita se los voy a explicar a continuación. Para solucionar el asentamiento diferencial hay diferentes técnicas, pero solo una permite intervenir de forma directa, rápida y sin excavaciones ni demoliciones, respetando el medio ambiente. Como ya les mencionaba, aquí dice en el siguiente, a diferencia de micropilotes, pilotes o las zapatas que tenía la estructura anterior, hoy es posible intervenir con las inyecciones de resina de concreto, de resina en el terreno. La empresa Geosec es líder en la consolidación del terreno con inyecciones de resina expansiva. Esta solución innovadora patentada por la empresa, no solo de esta empresa, hay muchas otras marcas, pero lo saqué de esta porque era la más simple, como solo nosotros íbamos a explicar un poquito más los términos técnicos y ya después iban a hacer los específicos de cálculo, etcétera. Me quise enfocar solo en una por el momento. Y dice que representa muchas ventajas las inyecciones de resina expansiva. ¿Qué es lo que hace? Bueno, por si no sabían, pues también quise meter la información de cómo se crea un pilote, ya sea un pilote solo o debajo de alguna columna. Aquí está el armado de los pilotes, que es la excavación, el armado y el relleno de concreto, etcétera. Es un ejemplo básico. Y la inyección de resina expansiva, pues es más que nada, se genera por esos materiales. Es como una aguja muy grande donde se inserta donde se ocurrió el deslave o la fractura de concreto. Y pues más que nada esta tiene un periodo de secado, no instantáneo, pero tampoco tan prolongado, donde al inyectar eso, el material de abajo, el que ya se deslavó, se fue, etcétera, se humedeció, ese material lo que va a hacer tiene ciertas propiedades que hacen que el material de abajo se seque en extremo y no se vuelva a humedecer, a menos de que ocurra
pues, un fenómeno muy, muy grande de alguna lluvia o diluvio, etcétera. Pero esto es básicamente lo que hace una inyección de resina expansiva, como lo ven en la imagen de la derecha. Me parece que mi compañero Brandon sigue aquí. Adelante, compañero Brandon. Adelante, compañero. Ah, caray, fin de la presentación. Te escuchamos, Brandon. Sí, aquí estoy. Dice que en cuanto a las técnicas tradicionales, dice que es precisa porque gracias a las secciones de tomografía en el terreno permite observar las zonas anómalas que no pueden soportar de forma correcta el peso de la vivienda. Otra que es rápida porque en pocos días su vivienda volverá a ser segura y estable. Otra que es poco invasiva, porque no son necesarias excavaciones ni demoliciones, como ocurre en caso de intervenciones con micropilotes, y se realizan solo pequeñas perforaciones con un diámetro entre 6 y 30 milímetros para inyectar la resina bajo el terreno infrayacente a la cimentación. Otra que es respetuosa del medio ambiente, porque gracias al empleo de resinas especiales ecocompatibles que tras compactar el terreno llegan a un estado de sustancias inertes y estables en el tiempo sin contaminar. Otra que es uniforme, porque la intervención de esta empresa que es Geosec permite consolidar el terreno asentado para uniformar la capacidad portante de esta zona a la de las zonas no asentadas. Y la última que es protegida por garantía decenal, que es una garantía contractual ofrecida por la empresa y una garantía ofrecida por la compañía de seguros. Y ya creo que sería todo. Sí, eso sería básicamente las partes básicas en cuanto a las soluciones de los asentamientos que nos tocó presentar a nosotros, profesora. Ok, vamos a ver. ¿Preguntas para sus equipos? Perdón, para el equipo que está exponiendo ahorita. No. ¿Ninguna? ¿Todo quedó perfectamente claro? Ok, entonces yo voy a preguntar. Díganme, por favor, al grupo, no al equipo que está exponiendo, porque ellos ya lo explicaron, una de las causas que ocasiona un asentamiento. La mala compactación. Ok, gracias. Otra causa, por favor. El movimiento de la misma tierra. Muy bien, movimiento de la misma tierra. Ahora díganme, por favor, ¿qué tipos de asentamientos pueden existir? ¿Cómo qué tipos? Sí, nos mencionaron ahorita en la exposición algunos tipos de asentamientos que hay o que presentan las diferentes edificaciones. No, es que creo que no estaba conectado yo todavía. Ok. Brandon o Diego, ayúdenme con la respuesta, por favor. El asentamiento diferencial y el asentamiento elástico. Okay. Estos son los dos en los que me basé para hacer la exposición. El elástico y el diferencial. Nos mencionaron dos, que es el asentamiento elástico y el asentamiento diferencial, ¿de acuerdo? Muy bien.
En relación al último método que nos mencionaba Diego y Brandon, que tiene que ver con la no utilización de pilotes para solucionar temas de asentamiento, donde nos hablan de la inyección de resinas y similares, sí, es un método nuevo, es un proceso con el que apenas se está trabajando y algo bastante similar, no sé si exactamente eran resinas, pero bastante similar, es el procedimiento que utilizaron ahí en la zona de Acambay, donde toman hacia la carretera que ya va hacia San Juan del Río. Esa ampliación de carretera, no me acuerdo cómo se llama esa carretera, sinceramente, pero justamente cuando toman el libramiento para no atravesar Acambay y ya tomar hacia Amealco y hacia San Juan del Río, justo donde se acaba el libramiento, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tomado esa parte, hay un pequeño distribuidor vial y hay un hundimiento, se siente cuando pasas en el carro, se siente como si fuera un bache, pero no es un bache. Lo que les pasó fue algo similar a lo que nos comentaba Diego, por falta de estudio de mecánicas de suelos, cuando comenzaron a construir esa parte, no se dieron cuenta que en esa zona había unas como cavernas, por así decirlo. Ya hasta que llegaron con las maquinarias pesadas, se iban a comenzar con los procesos de compactación. De pronto una de las maquinarias se hundió y fue así como de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y pues ya detuvieron los trabajos, hicieron ahora sí muestreos profundos, precisamente fue cuando detectaron que tenían cavernas a través exactamente de las resonancias que también nos mencionaron sus compañeros, utilizando equipos generalmente como sonares, tipo los de los submarinos, pueden medir qué tan grande es una caverna y en base a qué tan grande es la caverna, utilizar el método que más me conviene. Porque si es una caverna inmensa, bueno, pues no puedo utilizar el tema de la resina porque ¿cuánto volumen de resina necesitaría? Ahora, si el tema es, estamos hablando de una caverna inmensa, lo ideal serían pilotes o grupos de pilotes, etcétera. Cuando el, la parte que está ocasionando el asentamiento es dentro de los parámetros considerable y lo puedo absorber en el presupuesto y demás, se recomienda exactamente el uso de resinas para no tener que meter otros procesos constructivos para solucionar ese problema. En la zona donde yo les estoy hablando, hicieron algo bastante similar. Se inyectó una especie de material precisamente para detener este asentamiento, pero hasta donde yo sé, esa es una falla geológica que nunca van a poder solucionar, siempre va a estar ahí, solamente hay que estarla vigilando, hay que estarle dando seguimiento para que se mantenga dentro de los parámetros adecuados de deformación y cuando supere esos parámetros nuevamente hay que volver a tomar alguna medida correctiva y así va a tener que seguir funcionando esa parte, porque ahí hablamos de un tema ya geológico a largo plazo que no se puede corregir. Hay algunas cosas que sí podemos corregir, hay otras que ya no se van a poder corregir y bueno, desafortunadamente se dieron cuenta de esto ya cuando habían empezado a construir, de hecho ya tenían una parte muy considerable y no hay espacio. Si saben de qué zona les estoy hablando, no hay hacia dónde hacerse con el libramiento. No es que tú digas, pues es que lo rubico en tal parte porque están justamente ya en la cima de un como tipo cerro y en ese cerro pues ya no hay más espacio para dónde hacerme que pueda ubicar ese distribuidor que yo les estoy hablando. Bueno, si alguna vez pasan por ahí y sienten ese pequeño hundimiento, es exactamente de lo que yo les estoy hablando ahorita. ¿Ya está listo el siguiente equipo? ¿Ya vamos a empezar con la presentación o me espero? No, por eso les preguntaba que si ya estaban listos. Si ya están listos, ya vamos con su presentación. No, es que no escucho nada. Ok, sí, vamos con su presentación, por favor.
¿Sí me escuchan? Sí, yo sí te puedo escuchar. Ok, bueno. Entonces iniciamos con la exposición. Bueno, a nosotros nos tocó bueno, en sí, primero que nada, quería ver si, no sé si yo sí entendí el tema, pero más o menos lo hice así, ya si está mal, pues ya me lo haces saber, pero yo lo entendí así, no sé. Vamos a ver. La investigación documental de estudio de mecánica de suelos. Bueno, tenemos que la función principal del programa de supervisión, monitoreo y vigilancia ambiental es documentar el grabado de las acciones de prevención, mitigación y comprensión que logren alcanzar su objetivo de minimizar los impactos negativos asociados con la construcción y operación del proyecto. Para poder demostrar y documentar que las metas se logren, es necesario recolectar y reportar la información clave que muestra cómo las variables ambientales se han aportado y cuando las medidas consideradas han sido ejecutadas y en el grado de efectividad de las mismas es adecuado para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales. Al mismo tiempo, la información demuestra la efectividad de las medidas ejecutadas. ¿Y cuál es el objetivo de una investigación documental? Es ejecutar el programa de monitoreo y vigilancia ambiental en los tramos con actividades constructivas, identificar impactos ambientales no previstos y su inmediata atención, dar el seguimiento y control de los impactos ambientales para cuantificar la eficiencia de las medidas preventivas y de mitigación que son propuestas, ¿no? Llevar a cabo el desempeño de las medidas de prevención, mitigación y comprensión de la obra constructiva para verificar que los impactos producidos al medio ambiente sean mínimos. Todo esto es a un proyecto y todos los objetivos que se deben tomar en cuenta para realizar un proyecto de construcción. Cumplir con los alineamientos solicitados por la legislación y normatividad ambiental aplicables a la materia. ¿Y cuáles son sus actividades? La ejecución de este programa y la organización logística está a cargo de la Brigada de Supervisión con el fin de recabar la información necesaria para cada uno de los programas que deben ejecutarse para dar cumplimiento a las condiciones ambientales emitidas por la autoridad. Aquí, una brigada quiere decir un conjunto de personas o de biólogos que hacen un monitoreo en la zona de proyecto, hacen una supervisión visual y física. Aquí tenemos que podemos tener abióticos que generan residuos peligrosos, sólidos urbanos, manejo especial, supervisión ambiental, bióticos, el programa de rescate y recuperación de fauna y flora. Y, por ejemplo, aquí tengo un proyecto, un ejemplo de un proyecto que se denomina, el proyecto se denominará estratigrafía y clasificación de tipos de suelos mediante la excavación del terreno natural. Ubicada, siempre debe de haber una ubicación, es lo principal que manejamos. Yo lo puse aquí en Atlacomulco, municipio de Atlacomulco, Estado de México, se localiza municipio de Atlacomulco, con unas coordenadas geográficas y con su altitud. Aquí tenemos una referencia geográfica de la ubicación. Y aquí tenemos los tipos de suelos, o más bien la simbología de nuestra ubicación de nuestro proyecto. Y estas son las brigadas que les comento. Esto yo lo saqué de un proyecto. Dice, se realizará recorrido previo al inicio de actividades por parte de la Brigada Ambiental en búsqueda de individuos faunísticos susceptibles de rescate. Se buscará en
madrigueras y huecos a lo largo del tramo. Y aquí es lo que les comentaba. Y aquí es lo que de la flora y fauna, que es especie de fauna doméstica avistada durante el recorrido en campo por la parte de la brigada ambiental. Y tenemos las unidades de gestión ambiental, que es el modelo de ordenamiento ecológico del Estado de México. Tiene la clave de unidad A-1-04, donde el uso predominante es la agricultura, la cual la política ambiental es de conservación. También este es el mapa topográfico. El mapa climatológico, de acuerdo al sistema de clasificaciones climáticas de Köppen y la relación a la cartografía elaborada en gabinete en el sitio, se presenta una unidad climatológica templado subhúmedo, que es lo que tenemos en esta zona. También tenemos una geomorfología. Se encuentra dentro de la provincia del eje neovolcánico transmexicano, que se caracteriza por una enorme masa de rocas volcánicas, que es lo que tenemos. O sea, todo esto son estudios que se hacen para una investigación documental de un proyecto. La geología, tipo de roca ígnea, instructiva. Tenemos la edafología. Y pues tenemos que, o sea, lo que se va a hacer ahí, una excavación. Bueno, y que se clasifican los tipos de suelos. Y los tipos de suelos que se encuentran. Tipos de suelos encontrados. Suelo humífero, tierra negra. Tiene abundante material orgánico en descomposición de color oscuro. Retiene bien el agua y son excelentes para el cultivo. Suelo limoso. Contiene agua, arena, limo y arcilla. Son impermeables. Suelos arcillosos están formados por granos finos de color amarillentos y retienen el agua formando charcos. Tenemos aquí la roca, porque todo esto se tiene que seleccionar y tiene que la roca ígnea instructiva es una roca formada a partir de un estado de función de composición original constituyente en minerales del magma parental y de la velocidad de enfriamiento al cual se solidifica en la superficie terrestre. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo se clasifica. Y creo que esto, no sé si esté bien. Ok, sí, es bastante parecido a lo que necesitaba que me ayudaran a exponer. Nada más voy a comentar algunos puntos de complementación, pero en definitiva lo que estás presentando está bien, Sebastián. Bueno, denme un segundo nada más, por favor. Bueno, este tema que ahorita le pedí al equipo que está exponiendo que investigara, o al que le hubiera tocado, lo pongo porque siempre como estudiantes nos genera la duda de, muy bien, ya me hicieron aprenderme los conceptos, ya sé calcular cimentaciones, ya sé qué es un asentamiento y pues todos los conceptos y toda la información teórica que ustedes ven en sus clases, pero siempre nos queda la duda finalmente de cómo se presenta toda esta información o cómo le hago yo para volverla práctica, cómo la voy a aplicar a un proyecto determinado. Y bueno, siempre es importante que ustedes reconozcan la información que tengan en sus manos, ya sea que llegue por equivocación o porque ya están haciendo sus prácticas,
o estén haciendo su servicio, o lo que tengan que hacer ustedes para liberar todos sus requisitos de titulación en la universidad. Y bueno, nosotros que estamos llevando la materia de mecánica de suelos, en definitiva, siempre que se va a iniciar algún proyecto de construcción, lo ideal es que se hagan estudios de mecánica de suelos. ¿Para qué? Para que las propuestas para nuestro futuro proyecto pues sean las más adecuadas y no suceda tanto lo que nos dijo el equipo de los asentamientos como algunas cosas que ahorita nos comentaba Sebastián, que yo no consideré que en el suelo había grafito y yo puse una estructura de muy alta carga gravitacional o mucho peso y por lo tanto se está hundiendo. Caso de la Torre de Pisa, exactamente. Ya les hablaba que también la Catedral de la Ciudad de México se está hundiendo, tiene asentamientos diferenciales y no solamente la catedral, realmente todos los edificios del centro histórico de la Ciudad de México están siendo monitoreados para ver que no tengan hundimientos o que no tengan levantamientos que no deberían de tener. Bueno, quiero mostrarles entonces, rápidamente ya habíamos visto esto la clase pasada, pero ahora sí me quiero detener un poco en el contenido que debe de tener una memoria precisamente que va a contener los resultados que derivaron de un estudio de mecánica de suelos. Va a iniciar por una portada. En la portada va a venir la empresa o el laboratorio que es el encargado de realizar los estudios. Viene por acá la fecha de emisión, el código. El código es interno, es para ellos. Sí viene su RFC y viene su registro de su registro municipal o estatal de donde estén dados de alta, pues como una empresa. Viene la persona encargada y que generalmente es quien va a firmar las memorias y va a firmar los estudios de que él se hace responsable de los resultados que se están presentando por si en un futuro llegáramos a tener algún problema de hundimientos o asentamientos. Se va a ir hacia atrás paso por paso para ver en dónde fue el error que se cometió. ¿De acuerdo? Porque muchas veces tiene que ver con que se malinterpretaron los resultados y demás situaciones. Entonces, generalmente las memorias van a venir firmadas y van a venir con la cédula profesional del responsable del que esté emitiendo los resultados, así como cuando ustedes piden una receta médica de que van a una consulta o cuando ustedes, no sé si alguna vez han hecho estudios de laboratorios por alguna enfermedad o porque tienen que saber su tipo de sangre, vienen firmados por un técnico o laboratorista químico y con su cédula donde